Hola, ¿qué tal, niños? Nos encontramos nuevamente en este video de la materia de español y en esta ocasión vamos a empezar con el tercer proyecto del bloque 1, que es elaborar descripciones de trayectos a partir del uso del croquis. Bien, vamos a empezar por ver qué es un croquis. Un croquis es un mapa que se dibuja de forma sencilla e informal. Puede dibujarse a mano sin muchos detalles ni medidas exactas, solamente con símbolos, con señalamientos, nombres o flechas que representen un lugar e indiquen cómo llegar a ese lugar, es decir, el trayecto o el camino. Aquí les muestro un ejemplo de un croquis que viene en nuestro libro de español en la página 29. Podemos observar que tiene algunas líneas en color azul y que en algunas partes tiene una señal de que es una flechita. Vemos también que hay una rosa de los vientos, que este símbolo ya lo vimos en la clase de geografía y es el que nos indica hacia dónde están los puntos cardinales. Por lo regular, cuando nosotros dibujamos un mapa, siempre dibujamos la parte o en la dirección del norte hacia arriba. En este caso, bueno, a lo que se alcanza a entender a este mapa es que vamos de la casa de Julia, que es la que se encuentra en la parte de abajo, y vemos que las flechitas indican que vamos a ir hacia arriba, porque así lo vemos en el mapa, que es la casa de Andrés. ¿Sí? Entonces, la casa de Andrés se supone que se encuentra al norte de la ciudad o del pueblo y la casa de Julia se encuentra al sur. Bien, otra cosa que podemos observar son precisamente el punto de inicio o el punto de donde salimos, donde vamos a iniciar nuestro camino, nuestro trayecto, ¿sí? Vemos que también hace referencia a lugares o puntos importantes, como por ejemplo la biblioteca, el kiosco o la tienda y el mercado que está ahí por donde está la flechita, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a describir un trayecto, podemos dibujarlo como lo vemos de esta manera y decir que, por ejemplo, voy a hacer un pequeño ejemplo de esta descripción. Salimos de la casa de Julia y caminamos hacia el noroeste, porque vamos hacia el norte y un poquito inclinados hacia el oeste. Caminamos, pasamos por el mercado y llegamos hasta la rotondita donde vamos a encontrarnos la biblioteca, el kiosco y la tienda. Bueno, al llegar ahí, a esa rotonda, vamos a caminar hacia el oeste hasta llegar a la esquina de la tienda y de ahí vamos a dar vuelta hacia el norte hasta que lleguemos a la casa de Andrés. Sí, esa es la descripción oral de un trayecto, es decir, la explicación con voz, con palabras habladas de cómo llegar de la casa de Julia a la casa de Andrés. La otra forma es hacerlo por medio de un dibujo o hacerlo de forma escrita. Vamos a ver los elementos de un croquis. Como vimos en el primer ejemplo, hay varios elementos que vamos a encontrar en estos croquis que nos van a ayudar a dar o a llegar a otro lugar que a lo mejor no conocemos el camino. Dentro del croquis hay algunos elementos que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, las siglas, que son letras de iniciales que forman un nombre, como por ejemplo la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, el IMSS, que todos lo conocemos, que es donde vamos cuando vamos a consultar al médico, que quiere decir Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, que quede claro, las siglas son unas palabras cortitas que se forman con la inicial de las palabras del nombre de esa institución. Por ejemplo, otras siglas de ejemplo que conocemos nosotros es CFE,
que es la Comisión Federal de Electricidad. Y aunque nosotros, para no tardarnos tanto o por más fácil, pues llamamos a todos estos lugares por su nombre en siglas. Otro elemento que tenemos son las abreviaturas, que son formas cortas de representar palabras. Por ejemplo, cuando vamos en el coche con papá y mamá, o en el transporte público, o en algún automóvil que vayamos y vemos los letreros de los nombres de las calles, a veces vemos que dicen C, un punto, y el nombre de la calle. Por ejemplo, C Sexta, quiere decir la C, calle Sexta. También, por ejemplo, vemos AV, como viene aquí anotado, o AVE, que es una avenida, o BLV, que es la abreviatura de Boulevard, que es una calle muy, muy, muy larga, muy principal dentro de una ciudad. Otro elemento que podemos encontrar son líneas, flechas y símbolos. Por ejemplo, aquí vemos en este ejemplo de croquis, vemos que hay unas flechitas, ¿verdad? Que el número 1, con el número 1 que dice que es el Parque del DIF, que es la Institución de Desarrollo Integral de la Familia. Ahí vemos flecha y una abreviatura. Vemos que dice Yaqui, en la parte norte del croquis. Es la abreviatura de Avenida, Avenida Guerrero, Boulevard Rodolfo Elías Calles, que es otra abreviatura. Vemos señales o símbolos o dibujitos como el de los pinitos, que pues obviamente nos indican que ahí es un parque, ¿verdad? El Parque del DIF. Vemos otro dibujito que indica el Museo de los Yaquis, otro que es una iglesia y que indica que ahí es la catedral, uno que es una canastita que nos indica que ahí es el mercado municipal. Y por último, donde está el número 4, vemos un dibujo de un camioncito donde nos indica que ahí está la central camionera. Y en la parte o sea, en un ladito, vemos que hay una estrellita y hay una línea muy larga sobre la calle y con líneas pequeñas que la atraviesan, que señalan o indican que ahí es la vía del ferrocarril. Y la estrellita marca la estación, es decir, que ahí donde está esa estrellita, vamos nosotros, compramos nuestro boleto y abordamos el ferrocarril. Y por último, también tenemos, como vimos en el primer ejemplo, la rosa de los vientos, que como ya dijimos, nos indica los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Vamos a ver más ejemplos de croquis. Vemos aquí de una pequeña ciudad. Vemos que tiene una línea roja donde nos indica el camino que se está recorriendo, que es desde la casa de Laura hasta la escuela. Encontramos también la rosa de los vientos, que es un poquito diferente a la que vimos al principio. Hay muchas formas diferentes de dibujarla. Lo importante es que señalen cuáles son los puntos cardinales de forma correcta. Vemos la flechita, ¿verdad? Ahora vemos el punto de inicio, que es la casa de Laura, el punto de llegada o a donde queremos llegar, que en este caso es la escuela. En otro ejemplo, otra vez tenemos aquí un modelo diferente de una rosa de los vientos. Vemos que hay los señalamientos o los símbolos que nos mencionan al principio, ¿sí? Que era la gasolinera, el cine, esa es una iglesia, el panteón, que hay 3 crucecitas, el parque donde está el pinito, la estación de bomberos, el letrero de que ahí es cruce de estudiantes o de peatones para que los autos transiten despacio. Aquí está la estación del metro o el tren subterráneo, la estación de autobuses y el teatro. Este es otro ejemplo de un croquis, pero es tomado de Google Maps.
¿sí? Cuando nosotros entramos a esa aplicación, que en un video de geografía les expliqué cómo hacerlo, vemos que están marcadas todas las calles o avenidas principales con un color amarillo. Con el color naranja vemos la calle Insurgente Sur, que es como que la más grande de esa área. Vemos que hay señalamientos de las plazas, de lagos, parques, etcétera. Vemos que hay otras calles más pequeñitas que son en blanco. También son calles, pero a lo mejor no son tan transitadas o no son tan importantes. Y alcanzamos a distinguir ahí entre cada uno de los cuadritos grises que hay como diferentes cuadraditos, rectángulos, que son los que indican los techos de las casas. Recordemos que cuando entramos a la aplicación de Google Maps estamos viendo una vista tomada del satélite. O sea, un satélite es un artefacto que se encuentra en el espacio y que desde esa distancia puede tomar fotografías y video de la Tierra. Entonces, por eso se ven de esa manera, porque esos satélites, esas fotografías solamente alcanzan a ver los techos de nuestras casas. Y bien, como esta tarea es muy sencilla, ¿sí? Esta es la primera parte del proyecto y en realidad es un proyecto muy fácil. Vamos a empezar analizando las preguntas que vienen en las páginas 29 y 31, ¿sí? Tenemos que revisar en la página 29 este mapa que vimos al principio del video y responder las 4 preguntitas que son: ¿qué información nos proporciona la imagen anterior? ¿Qué elementos contiene la imagen y por qué se usan esos elementos? Y también cómo se dibujan las referencias en estas imágenes. Recuerden que al principio les comenté que los puntos de referencia serían la biblioteca, el mercado, el kiosco y la tienda, ¿sí? ¿Qué son los puntos de referencia entonces? Lugares importantes, conocidos por mucha gente o que son importantes en la ciudad, como pues lo es un mercado, lo es una biblioteca, ¿verdad? Sí, que la gente los puede reconocer fácilmente y decir, ah, sí, ya sé por dónde está. Entonces ya es ubicarse hacia qué rumbo o en qué calles pueden estar para poder llegar al lugar que quieren. En la página 31 vienen estos 2 croquis, ¿sí? Que son de Georgina y de Felipe, y los tenemos que revisar y observar detenidamente y contestar las 5 preguntas. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias que existen entre ellos? Es decir, en qué se parecen y en qué son diferentes. ¿Cómo representa cada niño los lugares importantes? ¿Sí? ¿Cómo le hace Georgina para representarlos? ¿Cómo le hace Felipe? ¿Cómo se representan los trayectos para trasladarse de un lugar a otro? Es decir, ¿cómo marcaron el caminito que deben de seguir? Vemos que Felipe puso líneas rojas punteadas. ¿Cómo le hizo Georgina? Hay que anotarlo en esa respuesta. La otra pregunta es, ¿qué siglas y abreviaturas se utilizan? ¿Sí? Vamos a revisar, ya vimos ejemplos de abreviaturas y de siglas, entonces vamos a buscarlas en ambos mapas y anotar las que encontremos. Y además, ¿qué otros símbolos encuentran? Recuerden que ya mencionamos también algunos ejemplos de símbolos. Y por último, vamos a escribir en nuestro cuaderno una lista de características de los croquis. Es decir, vuelve a revisar tu libro de inglés, tu libro de español, vuelve a revisar el video y escribe cuáles son las características que debe tener o que tiene un croquis, ¿verdad? Recuerden que el croquis dice que es una forma sencilla. En geografía hemos visto los mapas, por ejemplo, y vimos que estaban dibujados a escala, es decir,
que representaban la medida exacta del lugar que estábamos representando, valga la redundancia, en el mapa. Por ejemplo, si era un mapa de México, pues tenía que ser a un tamaño, ¿sí?, a escala, es decir, tantas veces más pequeñito del tamaño real del país que es México. En el croquis no, porque es algo que a lo mejor podemos hacer muy rapidito. Por ejemplo, si vamos a invitar a un amiguito a nuestra casa y queremos decirle dónde vivimos, a lo mejor le podemos decir, mira, sales de la escuela y caminas por toda la calle 5, y caminas derecho hacia el norte y caminas 5 cuadras y ahí donde ves una tiendita que dice Mini Super Pepito, vas a dar vuelta a la derecha, ¿sí? Eso a lo mejor lo podemos hacer rapidito para darle indicaciones de cómo llegar a nuestro amiguito. Sí, y podemos dibujar a lo mejor el cuadrito que diga escuela, la callecita, dibujamos 5 callecitas, dibujamos el cuadrito de la tienda, una flechita hacia la derecha y después nuestra casa y decirle, es una casa amarilla de 2 pisos, tengo un perro que ladra mucho, etcétera, ¿verdad? Sí, todas esas señales, todas esas características del lugar donde vamos a estar, de los lugares importantes o característicos o llamativos que hay cerca del lugar al que queremos que nuestro compañero vaya, son las referencias, recuérdenlo, y son muy importantes en la descripción de un croquis. Y bien, esto sería todo por el momento. Recuerden, aquí solamente estamos viendo características del croquis. En la siguiente clase vamos a profundizar un poco más en la elaboración de los croquis. Nos vemos hasta entonces. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.